Hola, Hola Clarisa, ¿qué tal? hola Juan. Pues, Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Cómo ganar en bolsa a largo plazo. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Juan Huguet de Resaire, que es el socio fundador y director de inversiones de Augustus Capital. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Bueno, pues os comento como siempre que el webinar de hoy se enmarca dentro del programa de webinars de educación financiera de MyInvestor. En concreto, este webinar se encuentra dentro de un ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras. Es un ciclo en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues para que nos ayuden a hacer un poquito de educación financiera, ¿no? Para que nos ayuden a aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión, de los mercados, de las finanzas personales y de paso para que nos ayuden a conocer también el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Comentaros también que, como en todos nuestros webinars, no podéis activar ni el micro ni la cámara, pero podéis dejarnos vuestras preguntas y vuestros comentarios a través del chat. Entonces, el webinar consistirá en una entrevista, en este caso a Juan Huguet de Resaire, y una vez terminemos la entrevista, abriremos ese turno de preguntas a los asistentes, en el cual, pues todas estas dudas que nos hayáis ido dejando en el chat, pues las iremos leyendo en voz alta y las iremos respondiendo. Nos podéis preguntar sobre todas las cosas que vayamos comentando a lo largo del webinar o el tema central del webinar, ¿no? Esto de la inversión en bolsa y de la importancia del largo plazo, o en términos generales, ya que nos tenéis aquí, pues cualquier duda que tengáis relacionadas con el mundo de la inversión, de la educación financiera, pues Juan y yo haremos lo posible por ayudaros a resolverlas. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Juan Huguet de Resaire, que como os comentaba es socio y también director de inversiones de Augustus Capital Asset Management. Hemos escogido a Juan para el webinar de hoy, que está centrado en la inversión en el largo plazo, como sabéis, porque Juan es uno de los pocos gestores que pueden presumir de llevar 30 años gestionando una estrategia que ha sido capaz de batir a los índices de manera sistemática. Esto tan importante de no solamente hacerlo mejor que el índice, sino hacerlo recurrentemente mejor que el índice. Entonces, Juan comenzó gestionando la SECAP Lierde en 1994 y, bueno, al principio se trataba de un vehículo familiar, de la familia Lierta, pero 10 años más tarde se abrió a la inversión al público y hoy ya es posible invertir en esta cartera, ¿no? En esta estrategia de Lierde a través del fondo de inversión Lierde Equities, que podéis encontrar en la plataforma de MyInvestor junto con otros cientos de fondos más. Pero bueno, si os interesa, que sepáis que también lo tenemos dentro de nuestra oferta. ¿Y qué resultados ha obtenido esta estrategia? Bueno, pues nada menos que un 14% en términos anualizados en todos esos 30 años que os digo. O sea que sí, es posible invertir a largo plazo de forma recurrente, o sea, batiendo al índice y de forma recurrente. Y además, en el caso del IRDE, pues lo ha hecho con una gestión del riesgo muy buena, porque tan solo durante 5 años ha tenido caídas superiores al 5%. Así que, bueno, yo creo que con estos resultados merece la pena que hablemos con Juan y que nos comente cuál es el secreto, cómo lo ha hecho y también, más allá de cuál ha sido su estrategia en particular, cómo de importante es eso de poner la vista en el largo plazo, ¿no? A la hora de invertir. Ujú. Entonces, la primera pregunta, Juan, antes de entrar un poco en materia. Hoy hemos venido, como sabes, a hablar de las claves para ganar en bolsa en el largo plazo. Pero antes de nada, cuéntanos, porque además esto es una pregunta que me hacen de vez en cuando. ¿A qué llamamos largo plazo? ¿Cuántos años son ese largo plazo? ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en ese horizonte temporal? A ver, nosotros desde Augustus a nuestros clientes o potenciales clientes les decimos que siempre que inviertan en bolsa tienen que mirar por lo menos a 3 o 5 años, ¿no? Y la razón de esto es porque si tú miras los mercados históricamente, cuando se producen caídas importantes, ¿no? Por ejemplo, la caída del año 2000, la caída de, pues bueno, el 2008, la crisis del 2008, la crisis del 2011, o bueno, la pandemia también, ¿no? Pues de media, los índices tardan en recuperar en torno a 4 años el nivel anterior a la caída, ¿vale? Entonces, si tú, bueno, no tienes
tienes prisa y eres capaz de esperar 4 años, independientemente del momento en el que entres, siempre vas a recuperar tu inversión y a partir de ese momento empiezas a generar valor, ¿no? En el caso de nuestros productos, de media te recuperas en 2,5 años, ¿no? Por eso decimos que como mínimo, para invertir en nuestros productos, un horizonte de 3 años. Esa sería un poco la explicación, ¿no? Pero bueno, sí que es importante recalcar que al margen de que vuestros productos hacen una gestión del riesgo especialmente buena, estos ciclos económicos sí que suelen durar, ciclos bursátiles, ¿no? Ya no tanto económicos, suelen durar como unos 5 años, con lo cual aquellos inversores que inviertan a largo plazo, que inviertan en bolsa, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, que no saben en qué punto están cogiendo el ciclo bursátil, con lo cual si le dan al menos un plazo de 5 años, pues aseguran de que ese vehículo que han escogido, pues esa cesta de fondos que han construido, pues van a poder hacer ¿no? Si la han cogido bajando, pues al menos cogerán la bajada y luego la subida otra vez. O sea, cogerán todo ese ciclo al menos, ¿no, Juan? Exacto. O sea, lo peor que te puede pasar es que entres en el pico del ciclo, ¿no? Que entrarás justo en el año 2000 o en el 2008 y entonces que, bueno, pues has tenido esa mala suerte porque nadie es capaz de saber lo que va a pasar con los mercados, tienes esa mala suerte, entonces pues tienes que esperar pues 3 o 4 años a recuperarte y a partir de ahí empezar a generar rentabilidad, ¿no? Entonces eso sería un poco la razón de esos 4 o 5 años, ¿no? Y otra de las preguntas que te quería hacer ahora, Juan, es otro de los conceptos que más fascina a los ahorradores, por los que más nos preguntan en el consultorio, en los webinars y demás. Y es el interés compuesto, que nosotros solemos decir que es uno de los mayores aliados que tiene el largo plazo, ¿no? Este interés compuesto, pero la gente no acaba de entender exactamente qué es esto del interés compuesto, ¿no? Es un concepto que resulta muy interesante para mucha gente, pero no saben verdaderamente qué es, ¿no? Incluso nos llegan a preguntar, Juan, ¿en qué tengo que invertir para beneficiarme del interés compuesto? ¿O qué estrategia de compraventa tengo que hacer? Y en realidad es todo mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos un poquito qué es esto del interés compuesto? Es muy sencillo. Al final, el interés compuesto simplemente es la acumulación de rentabilidad o la acumulación de rendimientos sobre los rendimientos que has obtenido hasta ese momento, ¿no? Yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es a través de un fondo de inversión. Un fondo de inversión, tú inviertes allí, el fondo tiene 40, 50 compañías, esas compañías reciben dividendos, esos dividendos se quedan dentro del fondo y el gestor los vuelve a reinvertir, ¿no? Y cuando termina el año, si te has tenido una rentabilidad del 10%, pues empiezas el año siguiente con el valor liquidativo del año 1 y a partir de ahí empiezas a generar rentabilidad otra vez, ¿no? Por eso digo que es la rentabilidad sobre la rentabilidad acumulada. Y bueno, la verdad es que Einstein ya decía en su día, ¿no?, que era la octava maravilla del mundo, ¿no?, el poder de la reinversión o del interés compuesto, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor es para obtener rentabilidades acumuladas es a través de un vehículo de inversión. Nosotros, por ejemplo, en nuestro vehículo, antes decías que teníamos una rentabilidad del 14%. Eso es la rentabilidad media, ¿vale? Pero la TAE desde el inicio es de aproximadamente del 11,5%. O sea, en 30 años el acumular 11,5% anual significa que hemos multiplicado por 28 veces la inversión inicial, ¿no?, del año 94. Si tú hubieras hecho inversión simple, es decir, tú inviertes un año, sacas la rentabilidad del 11% y ese 11% lo retiras, al final, sumando durante 30 años el 11,5% anual, tan solo habrías multiplicado tu inversión por 4,5. Es decir, estamos comparando el 28% del interés compuesto frente al 28 veces, ¿no?, la inversión inicial frente a 4,5, que es casi 23 o 24 veces mayor, ¿no? O sea, que la verdad es que es la magia del interés compuesto, ¿no?, como decías tú. Yo aquí quiero hacer una aclaración, Juan, y es que, como te comentaba al principio, la gente es consciente de la importancia del interés compuesto, ¿no?, de cómo tu dinero crece cada vez más rápido, o sea, hasta ahí más o menos tiene la idea clara, pero creen equivocadamente, o al menos ese es el feedback que nosotros tenemos, que tienen que hacer algo, ¿no? Algo mientras tanto. Y no hay que hacer nada, o sea, de hecho es lo mejor del mundo porque lo único que tienes que hacer es dejar tu dinero quieto. O sea, hombre, si además puedes hacer aportaciones periódicas, mejor que mejor. Pero que no hace falta, como nos han escrito muchas veces preguntándonos, reembolsar para volver a invertir. No, al revés.
O sea, el interés compuesto precisamente es un concepto que es importante tener claro porque no te dice otra cosa más que el largo plazo va a tu favor, con lo cual lo único que tienes que hacer es permitir que ese largo plazo suceda, no tocando tu dinero. O sea, si además vas aportando más dinero, fenomenal, pero con no tocarlo, con dejar que esa rentabilidad que se va generando se vaya acumulando al capital inicial y aquella bola de nieve vaya creciendo cada vez más, es suficiente. Con lo cual, pues para los que nos están escuchando, que seguro que muchos de vosotros tenéis esta duda, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es invertir, no sacar el dinero, a ser posible, hasta que hayamos alcanzado nuestro horizonte temporal. Si podemos aportar más, mejor. Si es con aportaciones periódicas, que tienen muchas ventajas, pues mejor que mejor, pero que lo importante es dejar ese dinero trabajar, dejar esa inversión. Además, cuando estamos confiando en el buen hacer de un gestor, como puede ser el caso que hoy nos ocupa, pues aún más importante, porque ese gestor también tiene una estrategia y hay que confiar en él y hay que darle ese tiempo para que su estrategia dé frutos, ¿no? Entonces, el interés compuesto lo único que nos dice es que el largo plazo nos beneficia, que nuestro dinero va a crecer cada vez más rápido y que no hay que hacer nada más. En cuanto a los tipos de activos, de inversiones que nos van a beneficiar de esta manera, ¿no? Con este modelo de revalorización compuesta, pues son prácticamente todos. De hecho, todo lo que cotiza ya se beneficia del interés compuesto, porque ya cualquier revalorización se calcula sobre la cotización anterior, con lo cual Claro, un fondo siempre de que no inversión. inviertas en valores individuales, ¿no? Porque un valor individual te pagaría un dividendo y tú sí que tendrías que reinvertir ese dividendo en el valor, ¿no? Bueno, pero esa Para- revalorización de esa acción, Juan, ya tendría interés compuesto, ¿no? O sea, si tú compras acciones de una compañía, eso ya exactamente. sería interés compuesto. Otra cosa es lo que hagas con esos dividendos, que pues si te los han pagado en efectivo y a su vez los quieres reinvertir o no los quieres reinvertir, pues ya tendríamos, por un lado, el efecto capitalización compuesta de la acción en cuanto a la apreciación en el precio de la acción. Y luego ya lo que hagamos con los dividendos, que los podemos reinvertir o no, y entonces ahí ya tendríamos una estrategia distinta, en paralelo, ¿no? Que ya decidiríamos. Pero lo que es la cotización de la acción, por principio, funciona en términos de interés compuesto, porque esto se va revalorizando siempre sobre el precio anterior, Sobre la ¿no? base anterior. Eso es. Así que en el fondo es muy sencillo, no hay que hacer nada, hay que En el fondo invertir no hay que y no hacer tocar el nada. dinero. Simplemente hay que seleccionar algún fondo que, bueno, pues que tenga cierto track record, ¿no? Que el gestor sea capaz de mantener de Ujú, forma parecida por lo menos los rendimientos que ha tenido en el pasado, ¿no? ujú. Porque eso también es una de las ventajas de invertir en fondos que tienen cierta historia, ¿no? Porque un fondo nuevo, pues tampoco sabes muy bien cómo ese gestor se va a comportar en periodos de incertidumbre o de mayor volatilidad. Ujú. Y luego, como comentábamos, Juan, este largo plazo es muy importante, ¿no? Por todas estas ventajas que tiene el interés compuesto, pero aunque los inversores entienden perfectamente las virtudes del largo plazo y el interés compuesto, ¿qué pasa? Que luego llega una corrección del mercado, llega una caída bursátil y enseguida llega el miedo. Y estos inversores que estaban tan convencidos del largo plazo, pues sienten la tentación de vender. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, pues como ahora hay una corrección, yo salgo, me ahorro la caída y cuando haya recuperado el mercado vuelvo a entrar, ¿no? Tienen como esta sensación de poder, de yo sé cuánto va a caer la bolsa y me estoy ahorrando parte de esta caída y yo sé cuándo va a recuperar la bolsa y voy a ser capaz de volver a entrar antes de que recupere, que es una falacia en realidad, porque es imposible saber cuánto nos queda de caída por delante ni cuándo va a empezar a recuperar después, ¿no? O sea, esto de entrar y salir en los mejores momentos es un arte complicadísimo, ¿no? Lo que se denomina el market timing. ¿Podrías Sí. contarnos, Juan, de una manera más didáctica que puedas, porque esto es muy importante, en qué consiste esta estrategia del market timing y qué peligros entraña? Sí, al final los inversores siempre tienden a pensar que lo que hay que hacer es comprar justo antes de que suba y vender antes de que baje. Y bueno, y a toro pasado siempre es todo muy evidente, ¿no? Pero cuando estás en el día a día, nadie sabe lo que va a pasar mañana, ¿no? La cantidad de sorpresas que hemos tenido últimamente, pues de tipo de guerras, de pandemias, cosas así, que son temas impredecibles, ¿no? Entonces, vamos, nuestra idea es la de estar siempre invertido. Y para demostrar un poco esto, ¿no? Nosotros hemos hecho un ejercicio que lo hace todas las gestoras, ¿no? El de ir quitando del comportamiento de los índices los mejores días a ver qué pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's americano,
que de media durante los últimos 20 años ha dado una TAE en torno al 10%, si tú quitas los 10 días mejores de rentabilidad, estamos hablando de 20 años, ¿vale? 20 años por 260 días al año son casi 5.200 días, ¿no? Si de esos 5.200 días quitas los 10 mejores, la rentabilidad del 10 ya te pasa en torno al 6%. Pero si quitas 20, los 20 mejores, la rentabilidad del 6% te pasaría al 3%. Si quitas 30, los 30 mejores, te pasaría al 1%. O al 3%, perdón, sería 6, 3, no, 1 por 6, 3, 1. Y si quitas los 40 mejores días, la rentabilidad sería negativa. O sea, de 5.200 días que tienen los 20 años, quitas los 40 mejores y tendrías rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, es muy peligroso jugar a entrar y salir porque tienes muchas probabilidades de perderte alguno de estos días que son los que te marcan la rentabilidad a futuro, ¿no? Otro ejemplo también interesante sobre el tema del market timing es el fondo de Peter Lynch, el Magellan Fund, ¿no? Que era un fondo de Fidelity que lo gestionó Peter Lynch durante, bueno, del año 77 al año 90, y este fondo tuvo una rentabilidad acumulativa anual del 29%. Fidelity hizo un estudio sobre los partícipes del fondo y la conclusión que sacó es que el inversor medio, yo tampoco sé muy bien a qué se refiere con el inversor medio, ¿no? No sé si es de patrimonio medio o de estancia media o demás, pero el inversor medio tuvo rentabilidades negativas en ese periodo, ¿vale? O sea, estamos hablando de un periodo pues, de casi 20 años con rentabilidades acumulativas anuales del 29 y el inversor medio no ganó dinero, ¿no? Por intentar ser más listo que Peter Lynch, entrando y saliendo cuando ellos consideraban que era evidente que el mercado iba a corregir o era evidente que el mercado iba a subir, ¿no? Entonces, yo eso lo tengo clarísimo. Desde el inicio, nuestro vehículo ha sido siempre invertido y siempre aconsejo a los inversores que estén en vehículos siempre invertidos y que se olviden, que intenten seleccionar un buen gestor o una buena compañía y que se olviden y que vean los rendimientos al cabo del tiempo, ¿no? Y es sin duda y comprobado empíricamente la mejor estrategia. Pero ¿qué pasa? Y esto enlaza ya con la siguiente pregunta, Juan. Efectivamente, para jugar a largo plazo lo mejor es invertir en un buen producto o con una buena cartera de productos o con una buena estrategia y olvidarnos, pero ¿con qué nos encontramos? Con las emociones, ¿no? Con esos sesgos emocionales que tenemos los inversores que juegan en nuestra contra, ¿no? Que hay personas bueno, pues que les entra el miedo, o sea, que les entra el miedo de Dios mío, estoy perdiendo no sé cuánto dinero, o sea, traducen enseguida ese porcentaje de caída del fondo o de la bolsa a euros y dicen, ay, Dios mío, he perdido no sé cuánto. Y entonces el miedo, que es irracional, contrarresta esa decisión racional que habíamos tomado de invertir a largo plazo y nada, y la gente vende ya no solamente por una cuestión de ambición, sino también de miedo, ¿no? De no ser capaz de gestionar adecuadamente las emociones a la hora de implementar esta estrategia en el largo plazo, ¿no? Entonces, tú, Juan, ¿qué consejos le darías a los inversores para que puedan gestionar esas emociones de forma adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, Warren Buffett, a mí esta es una anécdota que me encanta, le preguntaron una vez, yo creo que con una intención como más técnica, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que qué tenemos que hacer con nuestras carteras cuando afrontemos un ciclo bajista y tal? Y dijo Buffett, no mirar los mercados de cerca. O sea, nada de estrategias de cobertura ni valores defensivos. Dice, ¿qué hay que hacer cuando llega un mercado bajista? No mirar la cartera, no mires, no mires. De hecho, en Twitter nos comentaba un día un inversor que el mejor vídeo que puedes ver en mercados bajistas es un vídeo de perritos y gatitos. O sea, no hay que dejarse llevar por el pánico, pero ¿qué consejos podrías dar tú, Juan, a este respecto, ¿no? Porque es difícil a veces. Incluso a veces hablando con gestores, en entrevistas que hacemos, nos dicen que los propios gestores también tenéis que bregar con este problema. Sí, sí, sí. Hombre, nosotros, yo creo que eso es lo más, o sea, más complicado que hacer una valoración de una compañía o entender los puntos positivos, negativos, las ventajas competitivas y demás, es gestionar el miedo o la euforia, ¿no? Que también la euforia es muy peligrosa, ¿no?
Y nosotros pasamos miedo, ¿no? Yo entiendo que el inversor particular, que además lo único que hace es ver que sus valores están desplomando y no entiende muy bien por qué, pues el miedo todavía es mayor, ¿no? Y nosotros, no sé, en esos momentos lo que nosotros recomendamos es mirar al pasado, ¿no? Hemos pasado situaciones muy malas, ¿no? En los últimos 30 años, ¿no? La pandemia, ¿no? Sin más, ¿no? Que no sabías lo que iba a pasar, parecía que era el fin del mundo. O el año 2008, que la gran recesión, iban a desaparecer todos los bancos. En 2011 se iba a romper el euro, ¿no? Y en las situaciones extremas, cuando estabas ahí en ese momento, pues tenías realmente miedo, ¿no? Y lo mejor, o sea, no lo mejor, pero te entraban ganas de deshacer la cartera, ¿no? Y en esos momentos lo que hay que hacer es mirar atrás y decir, mira, hemos estado en situaciones peores y de estas cosas se sale, ¿no? Olvídate de los valores, llega un momento que los movimientos de los valores es totalmente irracional, no obedece a ningún fundamental y a nada, las compañías se recuperan, a lo mejor sufren algo en beneficios, pero normalmente las compañías sufren mucho menos, los beneficios de las compañías sufren mucho menos que las caídas que se producen en bolsa, ¿no? Cuando hay una crisis fuerte, ¿no? Tipo 2008, 2020 y demás, pues los mercados tienden a caer entre el 30 y el 40%. Y luego miras en esos periodos de tiempo qué ha pasado con los beneficios de las compañías y a lo mejor han caído pues la mitad, ¿no? O sea que es una sobrereacción tremenda, ¿no? Entonces, lo mejor es mirar al pasado, ver que todo va a pasar y que es cuestión de tiempo, ¿no? Y no mirar las cotizaciones hasta que las cosas se vuelven a tranquilizar otra vez. Pero bueno, yo entiendo que es muy complicado, es quizá lo más complicado de todo. No, pero me parece un muy buen consejo, Juan, lo de mirar al pasado, ¿no? O sea, ser conscientes no solo de lo que está pasando ahora mismo, sino de que en el pasado también ha habido otras crisis, parecidas o no a la que se esté afrontando en ese momento, y que de esas crisis se ha salido, ¿no? O sea, que por muy dura que sea la corrección que estamos experimentando, ha habido otras correcciones en el pasado. Además, tenemos un histórico de datos en la bolsa de hace décadas y décadas y décadas. Y de todos y cada uno de los cracks se ha salido, de todas, bueno, se han superado guerras, se ha superado de todo, ¿no? Y siempre la bolsa, con sus oscilaciones en el corto, acaba recuperando esa tendencia alcista, ¿no? Y sí, me parece muy buen consejo lo de echar la vista atrás y decir, bueno, pues esta será una crisis más como tantas otras. Y siempre que tengamos esa visión a largo plazo, pues confiar un poco en la estrategia. Otra cosa es que estemos invirtiendo en el corto, entonces ahí sí, entiendo el Claro, pánico. eso Porque es una claro, cosa digo, de igual se decir, recupera en ¿no? un mes, igual no, pero en el largo plazo. Hombre, y luego si tienes una cartera de valores sólidos, ¿no? Las compañías son las que mejor manejan las crisis, ¿no? Porque ellas han vivido esas situaciones antes y saben lo que va a pasar y son capaces de ajustar el circulante o de reducir las inversiones o de intentar cobrar antes y demás, ¿no? Entonces hay que confiar en las compañías buenas, en las compañías bien gestionadas bueno, y todo pasa, ¿no? Si tienes una compañía mala o con mucha deuda y tal, pues bueno, algunas se quedan por el camino, ¿no? Pero si tienes compañías buenas, al final todo pasa y se vuelve a crear rentabilidad. Bueno, pues ahora que hemos visto las virtudes de largo plazo, Juan, que yo Ujú. creo que ya no podemos decir más, a favor de las ventajas que tiene este largo plazo, si te parece ya hablamos un poquito más de la estrategia que seguís en tu fondo, en el fondo Ujú. que gestionas, el IRDE, para batir Bien. a los índices, al índice de manera sistemática, que no es nada fácil, que en la mayoría de los gestores no lo consigue. He puesto también en el chat el buscador de fondos de MyInvestor junto con el nombre del fondo y el ISIN, más que nada porque aprovechando que tú estás hoy aquí, pues igual hay alguien que le apetece meterse en el folleto del fondo y conocerlo un poquito más y consultar contigo dudas que tengas sobre el producto, la estrategia o lo que sea, ¿no? Pues como hoy estamos también para conocer un poquito mejor este producto, pues si queréis, ahí tenéis la tarjeta de visita del fondo. Ya sabéis que todos los fondos tienen un código ISIN y luego tienen un folleto en el que en el que se explica un poquito más qué es lo que hace el fondo y demás. Entonces, aunque Juan nos lo va a explicar ahora, si queréis sobre la marcha entrar en el buscador, consultar un poquito más y luego en el turno de preguntas preguntarle a Juan, pues aprovechad
que hoy le tenemos con nosotros. Y volviendo a la pregunta, Juan, ¿cuál es Sí, lo la único aclarar, estrategia? Sí, aclarar quizá que nuestro vehículo tradicional, el que tiene 30 años, es una SICAP española sí, sí, sí. y entonces es un producto que no se puede comprar a través de plataformas y que a través, o sea, lo tienes que comprar siempre a través de entidades financieras y demás. Y el producto que está en MyInvestor es una réplica del IR de SICAP y que se llama el IR de Equities y que tiene una vida mucho más reducida porque lo lanzamos hace un par de años, ¿no? Pero Pero son bueno, que es el productos mismo perro con distinto exactamente, collar, ¿no, Juan? exactamente, son productos exactos, ¿no? Cuando compramos un 2% en un fondo, lo compramos en otro, ¿eh? Pero lo digo por aclarar, ¿no? Estoy hablando de 30 años y luego verán que en el folleto del fondo Lier de Equities tan solo hay 2 o 3 años de historia. No, no, esta estrategia de la que hablamos es la misma, la de los 30 años, con todos los datos que ofrecíamos al principio, debatir al índice de forma sistemática y demás. La estrategia es la misma que la del fondo que podéis adquirir ahora. Lo que pasa es que como vehículo, como carcasa, la carcasa que tiene ahora de fondo es reciente y hasta hace muy poco tiempo pues tenía otra carcasa distinta, pero los que queráis invertir ahora a través del fondo, que es un poco pues, el vehículo más cómodo para vosotros, que además tenéis esa ventaja del traspaso, o sea, que tiene una serie de ventajas para el inversor particular, pues este nuevo producto es más reciente. Pero en definitiva es la misma estrategia, el mismo gestor, el mismo todo, ¿no? O sea, todo lo que nos va a contar Juan ahora de las claves de su éxito, de la estrategia que él sigue y que va a seguir utilizando en el futuro, pues es igualmente aplicable a este producto que veis aquí. Bueno, pues cuéntanos, Juan, ¿cómo lo haces? Sí, a ver, nosotros intentamos seguir una estrategia que llamamos crecimiento a precio razonable. Eh, Así en 4 palabras, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que intentamos comprar compañías que crezcan, ¿vale? Para nosotros el crecimiento es fundamental, ¿vale? Y no está para nada enfrentado al valor, o sea, el crecimiento es bueno y es necesario. Las empresas tienen que innovar, tienen que entrar en nuevos mercados para ser competitivas y esto es lo que les permite crecer, ¿no? Entonces, buscamos compañías que crezcan. Segundo, que sean rentables, ¿vale? Rentables, ¿qué es la rentabilidad para nosotros? Nosotros medimos la rentabilidad como la rentabilidad sobre el capital que emplean en la empresa, ¿no? Rentabilidad sobre el capital empleado o rentabilidad sobre el capital invertido, ¿no? El capital empleado, ¿qué es? Pues son todos los activos que tiene la empresa, los activos fijos, algunos activos inmateriales y el capital circulante también, que es otro activo más, ¿no? Entonces buscamos que las empresas tengan rentabilidad sobre el capital empleado alto. Alto quiere decir por encima de su coste de capital y que se mantenga en el tiempo, o sea, que sea sostenible en el tiempo. Con esto evitamos muchos sectores cíclicos, ¿no? Porque hay muchos sectores cíclicos que en la parte alta del ciclo tienen rentabilidades sobre el capital empleado muy altas, por encima de su coste de capital, pero cuando llega la época baja del ciclo, la parte baja del ciclo, las rentabilidades están por debajo de su coste de capital, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que las compañías que tenemos en cartera tengan una rentabilidad elevada y sostenible siempre. Eso nos elimina muchos sectores, ¿vale? Muchos sectores típicos tipo materias primas, petroleras, papeleras, químicas y demás, en las que prácticamente no invertimos nada, ¿vale? Entonces, la idea es crecimiento, buena rentabilidad e intentar comprarlas a precio razonable, o sea, una valoración que entendamos, ¿no? Hay muchas compañías muy buenas, el ejemplo que todo el mundo habla últimamente, ¿no? Nvidia, una compañía espectacular, ¿no? Con unos crecimientos impresionantes y que parece que tiene un futuro increíble, ¿no? Pero la valoración no lo entendemos, ¿no? Nosotros no sabemos si en los 80 veces beneficios es caro o barato, ¿no? No lo entendemos. Entonces, en ese tipo de compañías no invertimos, ¿vale? Entonces, eso sería un poco el esquema del tipo de compañías a las que nos dirigimos, ¿no? ¿Qué cosas miramos en las compañías? Una compañía buena, ¿no? Pues que tenga una posición competitiva buena, ¿no? Dentro del mercado, pues que esté bien posicionada. Nos gustan más las compañías líderes que las compañías no líderes, ¿no? Una compañía líder tiene unos precios más altos, tiene una rentabilidad superior. ¿Y por qué? Bueno, pues porque su producto es mejor, ¿no? Si tienes un producto mejor, puedes poner un precio más alto que el de tus competidores, ¿no? Entonces, una posición competitiva
buena, ¿no? Si puede ser la compañía líder, mejor. Que esté bien gestionada, ¿no? Esto se dice siempre, pero bueno, luego hay que ver que es una buena gestión dentro de una empresa, ¿no? Mirando la rentabilidad sobre el capital empleado, si tú eres capaz de tener rentabilidad sobre el capital empleado por encima de tu coste de capital de forma consistente, eso quiere decir que tu equipo directivo es muy bueno, ¿no? Entonces, una forma numérica de ver si un equipo directivo es bueno, pues es mirando el retorno sobre el capital empleado otra vez. Nos gustan las compañías que estén financieramente bien, o sea, no nos gusta mucho la deuda, no quiere decir que no tengamos compañías con deuda, pero procuramos que la deuda sea baja o no haya nada de deuda, y luego depende del sector, ¿no? Una compañía industrial pues puede permitirse el lujo de tener mucha menos deuda que una compañía de alimentación, ¿no? Por la estabilidad del negocio. Y bueno, y luego que las industrias en las que operen sean buenas. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque si tú tienes una compañía muy buena en un sector malo, es difícil crecer, ¿no? Es difícil hacerlo bien. En cambio, si tú tienes una compañía normal en un sector muy bueno, pues a lo mejor no creces tanto como las mejores, pero vas a conseguir crecer, ¿no? Entonces, elegir industrias en las que en el medio plazo va a haber crecimiento también es un tema bastante importante, ¿no? Y que nosotros es por donde casi empezamos, ¿no? Vamos a ver qué empresas son las que nos gustan, qué empresas son las que no nos gustan y a partir de ahí vamos a buscar compañías. Ujú. Y bueno, ¿cuáles son las principales tendencias, Juan? Tendencias, sectores por las que estáis apostando ahora mismo. Sí, bueno, pues en línea con esto que he comentado, pues vemos bueno, diversas industrias, ¿no? que están en una tendencia estructural de crecimiento, ¿no? Una tendencia estructural de crecimiento es algo que se produce por, no sé, por un tema tecnológico, un tema demográfico, un tema social, se produce un cambio y hay industrias que pasan a crecer por encima del PIB, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos compañías o sectores en tendencia estructural de crecimiento, ¿no? Ahora mismo, ¿qué sectores nos gustan? Pues bueno, a ver, nos gusta, bueno, obviamente todo el tema relacionado con la transformación digital, digitalización, ciberseguridad, cloud, inteligencia artificial, todo este tipo de negocios nos gustan mucho porque son negocios que están creciendo y que van a seguir creciendo, ¿no? Dicho esto, tampoco implica que tengas que elegir o invertir en compañías como Nvidia, que a lo mejor no entiendes muy bien la valoración, ¿no? Hay muchas compañías dentro de este sector, ¿no? Lo que llamamos las segundas y terceras derivadas, que puedes invertir en el sector a través de estas compañías con un riesgo menor, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la transformación digital hay un subsector de los servicios de IT Services, ¿no? Que es un sector que está creciendo mucho, que va a seguir creciendo, a lo mejor no crecen al 20, pero sí están creciendo doble dígito y que van a tener muy buenos resultados durante los próximos años, ¿no? Entonces ahí tenemos varias compañías. El tema del cloud, por ejemplo, compañías grandes, ¿no? Como SAP o compañías con exposición a semiconductores como Infineon, pues también nos parecen interesantes en valoraciones que entendemos, ¿no? Esa sería una de las áreas, ¿no? La área de transformación digital. Otro sector que nos gusta mucho es el sector de la salud, ¿no? Temas de envejecimiento de la población, de la demografía, del mayor gasto en los países emergentes en salud y demás, hacen que este sector crezca más que la media, ¿no? Lo difícil es encontrar las compañías que se van a beneficiar de esta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, en nuestro caso, nos ha gustado mucho todo el tema de la obesidad, ¿no? Ahora con todas las drogas estas que hay de Novo Nordisk o de Lilly, pero las valoraciones de estas compañías están por las nubes, ¿no? Entonces, hemos invertido en segundas derivadas, ¿no? Compañías, por ejemplo, como Gerresheimer, que es una compañía alemana que hace las jeringuillas y los envases, ¿no? Que luego, las jeringuillas que luego se prerecargan, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Robi, ¿no? La compañía española, pues también está en esa tendencia, ya que Robi hace lo que se llama el fill and finish, ¿no? O sea, rellenan la jeringuilla, la terminan, la empaquetan y la venden, ¿no? En sus líneas. También son líneas que tienen que estar aprobadas por los reguladores y demás. Entonces,
ese segmento también nos gusta mucho. Luego, el tema del lujo o del deporte, pues bueno, también lo vemos en crecimiento estructural. Seguimos invertidos en compañías como Richemont o como Louis Vuitton, ¿no? A pesar de que lo han hecho muy bien estos años, nosotros pensamos que van a seguir creciendo a doble dígito los próximos años, ¿no? O el tema del deporte, pues a través de Adidas, que es una historia de reestructuración y que bueno, está teniendo un momentum espectacular, ¿no? La marca Adidas sobre otras marcas como Puma o como Nike, ¿no? Otro sector, pues dentro de la industria haríamos como varios subsectores, ¿no? Por ejemplo, el tema de defensa, ¿no? Defensa, además, en el tema de defensa nos hemos beneficiado de que hay muchos fondos, ¿no? Por el tema de ESG, que si quieres luego podemos comentar, pues que no está permitiendo, no les permiten invertir en temas de defensa. Nosotros como gestora pequeña e independiente, pues podemos hacer más, tenemos más flexibilidad y hemos aprovechado esto para invertir en compañías de defensa que lo han hecho espectacularmente, ¿no? Temas de, por ejemplo, en industria, pues también temas de globalización, ¿no? Antes hablábamos de la globalización, que todas las compañías iban a fabricar a Asia o a Latinoamérica y sin embargo, bueno, pues después del COVID y los problemas que ha habido de suministro y de inventarios y demás, pues están trayendo la producción cerca de sus mercados, ¿no? Entonces, hay muchas compañías industriales en Europa que se están beneficiando de esta tendencia, ¿no? Compañías escandinavas de muy buen nivel, tipo Note o Hexagon, bueno, pues que hemos invertido, ¿no? Alberts Industries, una compañía holandesa también que se está viendo beneficiada. En fin, miramos este tipo de tendencias a largo plazo y dentro de eso, ¿no? de esas tendencias, seleccionamos los valores que nos interesan si cumplen los requisitos que exigimos a las compañías, ¿no? Que hemos comentado antes. Y bueno, vemos también, viendo un poquito la composición de vuestro fondo, que tenéis, desde un punto de vista geográfico, tenéis un sesgo hacia compañías alemanas, pero también hacia compañías españolas, ¿no? ¿Pensáis que la bolsa española está, en términos generales, infravalorada? ¿O es que encontráis más oportunidades de inversión en el mercado local por la cercanía lógica, ¿no? con estas compañías, que siempre es más fácil encontrar oportunidades en un mercado que uno conoce mejor? A ver, para nosotros España es un mercado más. O sea, ahora puntualmente o ha dado la casualidad de que hemos encontrado varios valores muy interesantes en el mercado español, pero hay otros periodos en los que pues, hemos tenido posiciones del 10%, del 12%, 15%, ¿no? Ahora estaríamos más cerca del 19 o 20%, ¿no? Pero eso es porque el análisis nuestro, bottom-up, ¿no? Nosotros buscamos las compañías, pues ha dado la casualidad de que hay varias compañías en España que nos gustan mucho y que además son las compañías que más peso tenemos, ¿no? El tema de Robi, por ejemplo, que hemos comentado antes, ¿no? Todo el tema de la fabricación para terceros, creemos bueno, que va a tener un crecimiento espectacular en los próximos años. No solamente por los medicamentos para la obesidad, sino porque hay una tendencia a hacer productos inyectables que tienen una capacidad de absorción superior a los productos orales, ¿no? Entonces, cada vez se están fabricando más productos inyectables y es una tendencia enorme, ¿no? En un momento en el que no hay mucha capacidad disponible en el mundo, la demanda es brutal, ¿no? Entonces, vamos a tener unos años de crecimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, Robi es la primera posición que tenemos en el fondo, que tenemos como un 5%. Luego hay otra compañía española que también tenemos casi un 5%, que es Global Dominion. También el tema de automatización y de digitalización de la industria y demás. Consideramos que esta compañía, yo creo que es una compañía difícil de entender, ¿no? Por las actividades que hacen, pero que está a unas valoraciones ridículas, ¿no? Y sería nuestra segunda posición con otro 5%. Y luego Ferrovial, ¿no? Ferrovial, ahí también vemos una tendencia estructural de crecimiento en todo el campo de las infraestructuras. Además, donde más van a crecer es en Estados Unidos y justo es el mercado en el que Ferrovial está invirtiendo muy fuertemente, ¿no? A través de los managed lanes, ¿no? O carriles gestionados tipo peaje.
y bueno, está haciendo una estrategia de desinversión en otros mercados y concentración en el mercado americano, que es en el que más crecimiento va a haber, ¿no? Entonces, ha dado de la casualidad de eso bueno, tenemos más concentración de la que hemos tenido en el pasado, ¿no? Pero bueno, conforme las compañías van llegando a sus precios objetivos, pues iremos bajando, ¿no? Y luego el tema alemán que comentabas, en Alemania hay muchísimas compañías pequeñas que lo han hecho muy mal, ¿no? En general las compañías de capitalización pequeña, las small caps, llevan 2 o 3 años haciéndolo muy mal, pero y como desde el 2018 haciendo, o sea, desde 2018 haciéndolo mal y desde 2020-2021 haciéndolo especialmente mal, ¿no? Entonces, en general ese segmento lo vemos muy barato, muy interesante, y en Alemania hay compañías muy buenas de industriales de capitalización pequeña regaladas, ¿no? Y entonces tenemos bastante peso en ese mercado por eso, ¿no? Porque es donde quizá, junto con Reino Unido, es donde más compañías de calidad pequeñas hay ahora mismo, ¿no? Y esa sería un poco la razón de tener tanto peso en Alemania. ¿Y qué opinas de los criterios de ISR, Juan? Voy a explicar brevemente a los asistentes qué es Sí, esto de ISR. ISR son las siglas de inversión socialmente responsable. Y son sí. criterios que algunos gestores de fondos tienen en cuenta a la hora de seleccionar las compañías en las que invierten y que van más allá de estas ratios financieras, ¿no? Del crecimiento o de la deuda, etcétera, ¿no? En la que se fijan, sino que van más, se fijan en criterios como el gobierno corporativo, la responsabilidad social de la empresa, el cumplimiento de los criterios medioambientales. Bueno, pues son como otros criterios distintos. Y entonces, bueno, pues esto es una tendencia que en los últimos años ha ido calando cada vez más en los gestores de fondos, ¿no? Lo de tener en cuenta este tipo de criterios a la hora de invertir. En vuestro caso, Juan, ¿los tenéis en cuenta en vuestra selección de valores o no tanto? A ver, nosotros lo tenemos en cuenta, pero no lo tenemos puesto en folleto. Esto quiere decir que somos algo flexibles, ¿no? Lo adaptamos un poco a cómo vemos nosotros las cosas. O sea, nosotros intentamos siempre comprar compañías, por supuesto, que sean respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con la sociedad, tema del trabajo infantil, todo este tipo de cosas. Si nos enteráramos que alguna de las compañías que tenemos en cartera hace este tipo de cosas, por supuesto que la venderíamos. O el tema de buen gobierno, ya hemos contado antes que uno de los 4 puntos que nosotros miramos más en una compañía es la buena gestión, ¿no? El buen gobierno, que incluye, aparte de que los gestores sean buenos, que los incentivos sean razonables, que sus intereses estén alineados con los de los inversores y demás, ¿no? O sea, todo esto lo miramos. Ahora bien, cuando digo que lo adaptamos, me refiero a que yo creo que ha habido aquí mucha confusión y mucho marketing, ¿no? Con todos estos temas, ¿no? Y ha perjudicado, primero ha perjudicado a la sociedad bueno, y me refiero, por ejemplo, a temas como la industria del petróleo y el gas, ¿no? Como la industria del petróleo y el gas era contaminante, era negativa para el medio ambiente, pues muchos fondos dejaron de invertir en estos sectores. Cuando los fondos dejan de invertir en los sectores, las compañías reaccionan, porque las compañías, los gestores lo que quieren es maximizar el precio de las acciones y que las acciones suban. Como las acciones esas no las querían comprar los grandes fondos, pues se reconvirtieron, dejaron de invertir en exploración y producción y se movieron hacia energías renovables y demás, provocando una escasez de petróleo que a la vez supone pues, un aumento de la inflación y acaba perjudicando a la sociedad, ¿no? Y aparte de aquí, o sea, tú no inviertes en tu fondo porque crees que el petróleo es dañino para la sociedad, pero luego tienes un coche de gasolina o de gasoil y te calientas tu casa con gas y demás, ¿no? O sea, que es un poco extraño, ¿no? Entonces, Incoherente. eso es. Entonces, nosotros, bueno, como he dicho antes, nosotros no invertimos en oil and gas porque es un sector muy cíclico y demás, pero no lo hemos hecho porque vaya en contra de ESG, sino porque, bueno, pues nuestra filosofía de inversión no cuadra, ¿no? O el tema de la defensa también, ¿no? Que nosotros, que he dicho antes, que nosotros tenemos acciones de compañías de defensa como tales, ¿no? No es que estos no cumplen ESG porque las compañías de defensa pues son muy malas para la sociedad y demás. Pero luego a la vez estás viendo que los rusos están atacando Ucrania y todos estamos a favor de los ucranianos y de que se defiendan y de mandarles armas y demás, ¿no?
es un poco contrasentido, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros lo adaptamos a nuestra filosofía y no lo tenemos puesto por folleto, intentamos cumplirlo, pero sin excluir algunos sectores que nosotros consideramos que son básicos para el desarrollo de la sociedad y para el desarrollo de la economía y para el bienestar de todos, ¿no? Ujú. Bueno, y pasamos ya a la última pregunta, Juan, y si te parece ya leemos los comentarios y las dudas que nos han ido dejando los asistentes en el chat. Sí. Y la última pregunta pues está encarada un poco al futuro. ¿Qué visión tenéis vosotros de los mercados en el medio plazo? ¿Qué sectores, áreas geográficas, estrategias pensáis que pueden hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de los mercados? A ver, bueno, el futuro es complicado, ¿no? Ya hemos dicho antes que es muy difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Dentro de esto, Ah, pues nos bueno, gustaría, ¿no? exacto. Todos tenemos nuestra opinión, ¿no? A ver, mi opinión es sobre todo por zonas geográficas, ¿no? Yo lo que veo es que el mercado americano está caro, ¿no? O sea, hay 7, 8 valores que tienen unas valoraciones altísimas que pesan casi el 35-36% del índice, que ha hecho que el índice se vaya a unas valoraciones de 20 veces, ¿no? Cuando la media histórica es de 16, y me parece que está caro. No sé si va a corregir o se va a mantener plano, pero yo lo que sí que veo es que Estados Unidos lo debería hacer peor que otras zonas, como Asia, ¿no? Que parece que despierta, ¿no? China, la bolsa de China y de Hong Kong pues empiezan a recuperar de unos niveles bajísimos, con unas valoraciones bajísimas. Y luego Europa, ¿no? Europa tenemos unas valoraciones multiplicadores de PER de 13-14 veces, ¿no? Que es por debajo de la media histórica, en un momento en el que parece que por primera vez el Banco Central Europeo va a ser más agresivo o va a tomar la delantera a la Fed, ¿no? En junio van a bajar los tipos, cuando en Estados Unidos no está muy claro que ni siquiera los bajen este año. Entonces, y también vemos que el crecimiento en Europa, después de unos trimestres de mucha acumulación de inventarios, pues parece que empieza a recuperar, ¿no? Los salarios con la bajada de la inflación, pues el poder adquisitivo de los salarios han subido, ¿no? Y las inflaciones están bajando, el poder adquisitivo de los consumidores aumenta, con lo cual la economía parece que toca fondo y se recupera en Europa, ¿no? Tampoco vamos a tener crecimientos muy fuertes, pero se recupera. Entonces, nos encontramos con el ciclo económico en Europa, que parece que toca fondo, empieza a recuperar, el Banco Central Europeo más agresivo que el americano y que va a bajar tipos y valoraciones más bajas, ¿no? Que la historia y que el mercado americano. Entonces yo creo que Europa lo va a hacer mejor. Y sin ser un experto en Asia, yo creo que la bolsa China, Hong Kong, me parece que están muy baratas, por lo menos mirado al pasado, ¿no? Mirando al pasado. Es un poco como lo veo, ¿no? Dentro de eso, también hay que tener en cuenta que llevamos subiendo desde octubre del año pasado, hemos subido prácticamente sin descanso y en algún momento va a tener que corregir algo el mercado y pararse, ¿no? No sé, normalmente en verano suele ser un periodo pues, más dado a las correcciones o a la consolidación, ¿no? A lo mejor hemos subido mucho ya y estamos parados un tiempo y a lo mejor después de las elecciones americanas o en torno a las elecciones americanas retomamos la tendencia alcista. Esto por hablar por no callar, ¿no? Porque nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Pero esto sería un poco el dibujo nuestro, ¿no? De cómo veríamos el año. Bueno, pues a ver qué es lo que nos deparan los mercados. Te he preguntado esto, bueno, pues un poco porque no dejas de tener un feeling del mercado que es privilegiado, ¿no? Con respecto al ciudadano de a pie, pero insistimos en que lo importante es el largo plazo. Así Exacto. que pase lo que pase en el corto o en el medio, lo ideal, en la medida de lo posible, porque cada uno tiene sus metas financieras. Hay gente que está ahorrando para un dinero que quiere recuperar dentro de un año. Bueno, pues entonces no. Pero si se puede fijar un objetivo financiero a un plazo un poquito medio largo, entonces sí, hay que poner las vistas en el largo y lo que pase en el corto medio, pues bueno, intentar gestionarlo con la mayor sangre fría posible. Vamos con las preguntas, Juan, que algunas son sobre tu fondo, otras son casi más filosóficas, relacionadas con finanzas personales y a ver si podemos ayudar a unos y otros. Por ejemplo, antes estábamos hablando del interés compuesto, que ya digo que suscita muchísimas dudas. Hay una persona que nos está preguntando, ¿cómo sabemos si un fondo de inversión es con interés simple o con interés compuesto? En todos los fondos de inversión te beneficias del interés compuesto. En todos, elijas el fondo de inversión que elijas. ¿Por qué?
Porque los fondos de inversión invierten en mercados cotizados y estos mercados cotizados, como explicábamos antes, las revalorizaciones se calculan siempre sobre el precio acumulado, ¿no? Sobre el último precio que ha marcado, ya sea una acción o un bono, ¿no? Incluso en los fondos de renta fija estaríamos hablando de lo mismo. Con lo cual, no tenéis que seleccionar algún tipo de fondo de inversión en concreto para que se beneficie del efecto interés compuesto. Insisto, interés compuesto o capitalización compuesta, porque lo de interés, si no, sería un poco incorrecto, ¿no? Aquí no estaríamos hablando de que cobras un interés con un fondo. Pero en general, si inviertes en acciones, si inviertes en fondos de inversión, cualquier fondo de inversión, si inviertes en planes de pensiones, cualquier plan de pensiones, en casi cualquier cosa en la que inviertas, te vas a beneficiar del interés compuesto. Entonces, la clave no está en buscar el producto que te permita beneficiarte del interés compuesto, que prácticamente todos se benefician de este efecto, sino que tengas la paciencia y la sangre fría necesaria para aguantar ese largo plazo que tu producto necesita. Eso sí, ahí sí que vas a ver el interés compuesto, esperando, no haciendo nada. Pero no se trata de encontrar un producto que sí y otro producto que no, porque casi cualquier producto te va a ofrecer eso. Preguntaban también en el turno de preguntas por el nombre de tu fondo, el fondo que gestionas, Juan, lo recordamos, se llama Lierde Equities. Hemos puesto antes en el chat el nombre del fondo junto con el ISIN para que, bueno, pues para que lo sepáis. Y también, pues si queréis meteros en el buscador de MyInvestor y entrar y pinchar en el folleto y consultar alguna cosa, pues ya sabéis que podéis hacerlo sobre la marcha. Otra persona pregunta, Juan, esta ya es para ti. ¿Cómo se gestiona la volatilidad sin que te dé un infarto? A ver, la volatilidad se gestiona antes de tomar la inversión, o sea, antes de hacer una inversión. Nosotros eso lo miramos mucho, ¿no? O sea, miramos, bueno, tú tienes como dato, siempre tienes la beta que tiene un valor, ¿no? Sabes que la beta es el movimiento que un valor tiene o un fondo frente al mercado, ¿no? El mercado tendría una beta de 1, si tu fondo tiene una beta de 1,10, quiere decir que se mueve un 10% más que el mercado, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Tiene Y más altibajos. eso es Sí, más, es sí, más, por dar la explicación más. más volátil, ¿no? No quiere decir que sea mejor o peor, pero bueno, si tú tienes más volatilidad y necesitas el dinero en un momento determinado, pues podrías tener la mala suerte de que te coja justo en ese momento con un precio pues más bajo de lo que tú podrías esperar, ¿no? Entonces, tener un poco la volatilidad. Nosotros lo que miramos, más que la beta del mercado, miramos la volatilidad de los beneficios de las compañías. O sea, miramos, a ver, en el año de esta compañía, ¿qué le pasó en la pandemia? ¿Qué le pasó en el 2008? ¿Qué le pasó en el 2011? ¿Qué le pasó en el 2000? ¿Cuánto cayeron los beneficios? ¿No? Y ahí es una medida muy buena del riesgo real de la compañía, que a lo mejor en bolsa ha bajado un 40%, pero luego miras los beneficios y solo te han caído un 10%. O sea, el exceso sería una sobrereacción total, ¿no? Porque cuando caen las cosas, cae lo bueno y cae lo malo, y hay cosas que caen muchísimo simplemente porque no hay liquidez en el valor en el momento dado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo miramos la volatilidad? Pues la miramos antes de comprar el valor. Vamos a ver, ¿este valor es muy arriesgado o no es muy arriesgado? ¿Cómo reaccionó en circunstancias negativas o en años negativos o en años de crisis y demás, ¿no? Entonces, nuestra cartera, la composición de nuestra cartera suele tener una beta baja, ¿no? Porque intentamos tener compañías que cuando las cosas vayan mal, que sufran menos, ¿no? La beta de nuestra cartera es de 0,82, ¿no? Para que te hagas una idea. O sea, tendríamos casi un 18% menos en riesgo medido como beta que el mercado. O Vale. sea, yo creo que lo tienes que hacer antes de tomar la posición, ¿no? Tienes que saber en qué valor te estás metiendo. Arcelor no es lo mismo que Danone, eso está claro. Otra persona pregunta, me parece una pregunta curiosa. ¿No puede ser la deuda sinónimo de crecimiento? ¿No pueden ir en ocasiones de la mano esa deuda con el crecimiento de la compañía? Sí, 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 claro que sí. O sea, yo no digo que la deuda sea mala, yo digo que la deuda tiene que ir relacionada al tipo de negocio que tienes. Volviendo al caso de Danone que acabamos de decir, Danone es una compañía muy estable, ¿no? Abren la persiana el día 1 de enero, ya saben que han vendido un montón de yogures, un montón de leche, prácticamente las variaciones
un año malo van a bajar un 2%, un año bueno van a subir un 3%, ¿no? Esta compañía se puede permitir el lujo de tener deuda, porque es que la deuda la van a repagar. La estabilidad de su cash flow le va a permitir repagar la deuda sin problemas. Si tú tienes una compañía con un negocio mucho más cíclico, vamos a poner el caso de una petrolera, no es lo mismo el cash flow de una petrolera con el petróleo a 90 que con el petróleo a 50, ¿no? Si esa compañía está muy endeudada, puede llegar el vencimiento en un año en el que el petróleo está muy bajo y que tengas problemas para devolver la deuda, ¿no? Entonces, yo creo que la deuda, que no es mala por sí, tiene que ir de acuerdo al tipo de negocio que tienes, ¿no? Y luego la duración de las crisis nunca sabes cuánto van a durar y cómo van a ser intensas. Si tienes mucha deuda, pues a lo mejor lo pasas mal y tienes que acabar ampliando capital en la parte baja del ciclo, ¿no? Si tú tienes caja o tienes muy poca deuda, eso no te va a pasar, ¿eh? Entonces eso es lo que, y bueno, hay las compañías para crecer no tienen por qué endeudarse. Hay compañías que generan una caja brutal porque tienen una intensidad de capital, o sea, el capital que necesitan para funcionar es muy bajo. Todo lo pueden dedicar a crecer, ¿no? Entonces, puedes generar muchísima caja y crecer mucho sin tener que recurrir al endeudamiento. Preguntan también por Grifols, que hay un asistente que dice no acaba de entender muy bien cómo encajaría que la tuvierais en cartera, teniendo en cuenta pues, que es una compañía que tiene su deuda, que ha habido dudas sobre su gestión, etcétera. ¿Cómo veis Grifols? A ver, siempre, primero, Grifols no cumple el punto que hemos comentado sobre la deuda, ¿no? Porque es una compañía que tiene una deuda altísima, ¿no? También en las carteras tienes que tener siempre algo de chispa, ¿no? Algo que te haga ese salto de rentabilidad, ¿no? O sea, si tú tienes una cartera todo con compañías con muy poca volatilidad, con muy poco riesgo y tal, las rentabilidades que tienes pues también son más bajas, ¿no? Si tienes alguna compañía con chispa que puedas, joder, compañías de 50%, compañías de doblar, pues eso te da un plus a la cartera, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener alguna cosa un poco más arriesgada, ¿no? En el caso nuestro, pues bueno, tenemos alguna cosa más, no solamente Grifols, también tenemos Vonovia, ¿no? Que es una inmobiliaria alemana que también tiene bastante deuda y bueno, pues pensamos que al precio que le hemos comprado, pues nos merece la pena el riesgo que asumimos, ¿no? Grifols, cuando nosotros la compramos, la situación era, por supuesto, antes que la publicación del informe de Potal, ¿no? Era en el momento en el que estaban desinvirtiendo activos, que habían llegado a un acuerdo para vender el 20% de Shanghai RAAS, se iban a desapalancar, tenían un programa de reducción de deuda continuo y tenía muy buena pinta. Habíamos pasado la parte baja del ciclo, ¿no? En los problemas que tuvieron para recolectar sangre con la pandemia, pues claro, la materia prima se les disparó de precio y los márgenes se les contrajeron muchísimo. Sin embargo, todo empezaba a cambiar, los centros de recolección de plasma se volvían a abrir, el plasma era muy accesible, bajaba de precio y sin embargo la demanda de sus productos es bastante estable y creciente, ¿no? O sea, operativamente la compañía iba a generar mucha caja y además tenían activos para vender. Entonces no sé, lo vimos como que era bastante claro que lo peor había pasado y además pues te daba un poco de chispa, ¿no? Luego salió el informe Gotham con los temas contables y tal, que al final tampoco ha resultado nada relevante, ¿no? Y bueno, pues mantenemos la posición del 1,2% del fondo, tenemos, ¿no? Tampoco es que estemos tomando un riesgo excesivo. Luego hay otra pregunta aquí, Juan, que es un poco tercer grado, pero bueno, así conocemos un poquito mejor tu fondo. Quiere saber cuántas compañías suelen componer la cartera de Year de Equities, cada cuánto las rotáis, más o menos, y por qué motivos. Y si os adscribiríais la etiqueta Quality Growth Europa por comprar calidad con crecimiento. Sí. A ver, lo tercero sí, ¿no? Yo creo que nosotros intentamos comprar crecimiento a precio razonable, ¿no? Y el retorno sobre el capital empleado alto es una medida de calidad, ¿no? O sea, intentamos tener una cartera de calidad y que crezca, ¿no? El resto de las preguntas eran, ¿cuántas compañías soléis tener en las cartera? compañías tenemos como 40 y 50 compañías, más o menos yo creo que tenemos ahora unas 45 compañías y más o menos nos movemos en ese rango. ¿Y la rotación? Y rotamos poco la cartera.
a ver, nosotros la rotación la medimos más como número de valores que entran y salen y no llegan ni a uno al mes, ¿no? O sea, estaríamos hablando de 10, 12 cambios al año sobre una cartera de 40 o así, pues estaríamos hablando de una rotación del 30%. Es una rotación baja. Nosotros en general invertimos a 3, 4, 5 años. Hay muchos valores en cartera que los tenemos desde hace 8 o 10 años. Y bueno, pues mientras las compañías vayan bien y se vayan cumpliendo las expectativas, pues las tenemos en cartera. ¿Cuándo las vendemos? Pues bueno, cuando llegan al precio objetivo, ¿no? Si tenemos un precio objetivo y se ha alcanzado, revisamos la compañía si ha cambiado algo o si simplemente se ha cumplido lo que nosotros pensábamos, pues la vendemos y buscamos otra idea que esté más efectiva, ¿no? Preguntan también por las comisiones del fondo. Sí, a ver, nosotros tenemos una comisión de gestión del 1,50 en el fondo y del 1,40 en la SICAV y una comisión de depositaría de 8 puntos básicos. Vale, 0,08. Sí, 0,08. Vale. ¿Y cuál es vuestro benchmark? ¿Cuál es vuestro índice con el que os medís? Nos medimos contra el stock 600 net return, o sea, sumándole los dividendos después de impuestos, ¿vale? O sea, es el índice 600, stock 600, neto de dividendos, o sea, sumándole de vuelta los dividendos para no hacernos trampas a nosotros mismos, ¿no? Eso. ¿Invertís en alguna empresa asiática o china, japonesa? A ver, directamente no tenemos. Bueno, tenemos una inversión en Prosus. Prosus es un holding que cotiza en Holanda y su mayor activo es una participación del 26% en Tencent, ¿vale? Tencent es la compañía de videojuegos china, ¿vale? O sea, indirectamente estaríamos invirtiendo. Y luego tenemos una posición pequeña de 1,30, 1,40 del fondo en Alibaba. Nosotros tenemos ahora mismo una posición en una compañía canadiense que se llama Constellation Software, que tenemos un 2% y el 1,5% en Alibaba. Y nada más, todo el resto está todo invertido en Europa. En general nuestro mercado es Europa y bueno, cuando hemos tenido inversiones fuera, pues a lo mejor tenemos el 5 el 7% del fondo y ahora, como he dicho antes, donde más valor vemos es en Europa. Fuera no tenemos prácticamente nada, fuera de Europa. Mira, hay una pregunta aquí que no la podemos responder con exactitud, pero aún así yo creo que merece la pena que la leamos. Dice, ¿qué porcentaje recomendáis invertir de los ingresos en un fondo para largo plazo, para beneficiarse de este interés compuesto, como por ejemplo vuestro fondo, y cuánto en un plan de pensiones para aprovechar pues la ventaja fiscal del plan de pensiones, que a priori pues, no deberíamos estar haciendo planificación financiera, Juan, pero es que nos lo pregunta una persona que tiene 21 años, cosa que me parece tan loable que con 21 años ya esté pensando en invertir para su jubilación, que aunque solamente sea por eso, me gustaría que le diéramos alguna pista de, bueno, un poco cómo debería ir empezando a encarar esta estrategia de inversión para el futuro, porque me parece que chapó, si con 21 años ya estás pensando en ir poniendo miguitas para tu jubilación o para dentro de 10 años, que ya sabemos que con los planes de pensiones se pueden rescatar al cabo de 10 años las aportaciones, pues merece la pena echarle un cable. Los planes de pensiones tienen una ventaja fiscal muy interesante y es pues, que te los deduces de tu declaración de la renta, ¿no? El dinero que inviertes te lo deduces de la declaración de la renta y no lo declaras hasta que rescatas el plan, cosa que no sucede hasta que te jubilas o como pronto hasta el cabo de 10 años. ¿Qué pasa? Que si cuando efectivamente te has jubilado tu tipo marginal es más bajo que el que tienes ahora, pues entonces vas a pagar menos impuestos de los que habrías pagado por ese dinero hoy, ¿no? Y cosa que normalmente cuando te jubilas, pues así sucede, porque por más que cobres una pensión del Estado, pues esa pensión del Estado pues seguramente sea más baja que el sueldo que tienes hoy por hoy. Con lo cual, por ahí ya tienes una ventaja en cuanto a los planes de pensiones. Otra ventaja adicional,
que como ese dinero te lo has deducido de tu declaración de la renta y no vas a tener que rendir cuentas a Hacienda hasta que te jubiles, hasta que rescates ese plan, pues mientras tanto, ese dinero que todavía no ha pagado impuestos, porque ha salido de tu salario bruto, está trabajando para ti, ¿no? Con todo ese interés compuesto del que hablábamos antes, ¿no? Las ventajas del aplazamiento en el pago de impuestos pueden ser espectaculares, sobre todo cuanto más largo es ese plazo en el que estás difiriendo el pago de impuestos, ¿no? Si está en tu bolsillo y no en el de Hacienda, está trabajando para ti y no para Hacienda. Con lo cual, para cuando le tengas que rendir cuentas al fisco, incluso con el mismo tipo marginal, yo te diría que te sigue mereciendo la pena. Entonces, desde mi punto de vista, no sé cómo lo verá Juan. Juan no gestiona un plan de pensiones, pero seguro que tiene su opinión también. Ahora le preguntamos. Un plan de pensiones es muy interesante. ¿Qué pasa? Que solo puedes invertir como máximo 1.500 euros al año. Y ya por ahí tienes una buena excusa para complementar plan de pensiones y fondos de inversión. Porque como por mucha ventaja fiscal que le veas al plan de pensiones, que la tiene, es que solo vas a poder invertir 1.500. Con lo cual, puedes invertir esos 1.500 si es que efectivamente te convence la fiscalidad y luego ya invertir otra parte en un fondo de inversión o en una cesta de fondos como el que gestiona Juan o como los que consideres oportuno y destinarlos también para la jubilación o destinar una parte para la jubilación y otra parte para metas financieras pues a un plazo menor. ¿Cómo lo ves tú, Juan? ¿Qué Bueno, añadirías? nosotros tenemos un plan de pensiones también, o sea, tenemos nuestro producto es 3 Lo formatos. tenéis también en formato plan de pensiones. Tenemos Perfecto, formato plan de ya. O sea, ya pensiones. todo multiterreno. Tenemos SICAV española, fondo de inversión y plan de pensiones. Son Uh-huh. iguales, el mismo producto. Lo bueno del plan de pensiones también es que no tienes la tentación de rescatarlo, ¿no? Que el tema del interés compuesto que hemos comentado, pues aquí como no lo rescatas, pues te va a jugar durante un montón de tiempo, ¿no? Si lo inviertes con 21 años, bueno, cuando te jubiles, si los que tienen en 21 años se jubilan alguna vez, que no lo sé, pues la acumulación de capital será muy grande, ¿no? Y bueno, ¿sobre qué producto? Pues no lo sé. A ver, tienes la ventaja fiscal que has comentado, pero puedes invertir en una cantidad muy pequeña, con lo cual es bueno complementar con un producto de inversión, ¿no? Con un fondo de inversión y no tocarlo, ¿no? ¿Sobre qué porcentaje? A ver, con 21 años, yo todo el dinero que pudiera ahorrar lo invertiría en renta variable. O sea, yo es lo que he hecho durante toda mi vida. Yo siempre he tenido el 100% de mi dinero financiero invertido en renta variable pura, ¿no? Porque, bueno, a largo plazo, sobre todo con 21 años, que tienes toda la vida por delante, es donde más rentabilidad vas a sacar. Y las posibles caídas que hay en el mercado te vas a recuperar seguro, ¿no? Como nos hemos recuperado nosotros, que se ha visto en los gráficos, que ha habido años que hemos sufrido, pero luego te recuperas, ¿no? Entonces yo Y con tus 21 metas son años, a largo plazo, también te digo, porque si quiere pagar la entrada de una casa dentro de un año o dos, claro, eso ya, pero pero bueno, bueno, siempre que sus metas sean a largo plazo, jubilación o lo que sea, 5, claro, yo 10 me años, refiero al dinero que no vas a necesitar, ¿no? Claro, si estás pendiente de comprarte una casa y demás, pues ese ya es dinero que sí que vas a necesitar, ¿no? Pero el dinero que no vas a necesitar lo tienes que tener invertido en renta variable a largo plazo y olvídate, selecciona un buen fondo o un buen ETF de un mercado que te guste y olvídate. Eso es lo que yo haría, vamos, lo que yo he hecho. Esto liga, de hecho, con una pregunta que nos están haciendo también en el chat, que es de cara a una inversión a muy largo plazo, jubilación teniendo 30 años, ¿es necesario diversificar y tener un porcentaje de renta fija o podrías invertir todo en renta variable? Pues bueno, Bueno, efectivamente, es que, más tiempo te quede por delante, más claro, riesgo, la teoría dicta, más riesgo deberías asumir, ¿no? De hecho, hay una regla aquí, una rule of thumb de estas, que la regla del 100, según la cual tu edad más el porcentaje de renta variable que tengas en cartera debería sumar 100. Que hay quien dice la regla del 100, la regla del 110 o la regla del 120, ¿no? O sea, que al claro. final tu edad más el porcentaje de bolsa sumen 100, 110 o 120. Lo importante no es tanto que sumen 100, 110 o 120, como que te des cuenta que cuanto más joven, más porcentaje de bolsa y cuanto más mayor, menos porcentaje de bolsa, porque más cerca estás ya de ese momento del rescate. Pero bueno, si te quedan con 30 años que tiene esta persona, tú le dirías que a tope, ¿no, Juan? Hombre, Que yo diría que renta variable, no tengo ninguna duda. Yo tengo 58 y sigo con todo en renta variable, o sea que imagínate si tuviera 30, ¿no? Preguntan también por el TER, el TER ¿Cuál del es peor? fondo. Sí, el TER, porque al final
Nosotros hemos hablado antes de la comisión de gestión del fondo y comentabas incluso la comisión de depositaría, pero, por ejemplo, en nuestra página web y en muchas otras páginas de distribuidores de fondos o en prensa económica, etcétera, la ratio que se da de comisiones es el TER, que al final es verdad que como acumula todo, ¿no? Es la que se suele utilizar más para comparar, ¿no? Las comisiones de unos fondos u otros. ¿Podrías comentar un poquito el TER de vuestro fondo y que en general, qué es lo que incluye el TER? A ver, el TER incluye todos los gastos en los que el fondo incurre, ¿no? Pues están gastos como la auditoría y, bueno, este tipo de gastos, ¿no? Entonces, la dilución de los gastos es mayor conforme, o sea, cuanto más grande es el fondo, ¿no? En nuestro caso, como es un fondo nuevo que tiene 4,5 millones de activos, tenemos un TER alto que entendemos que se irá bajando conforme aumente el patrimonio del fondo, ¿no? De hecho, este año hemos negociado con la auditoría que nos bajaran el coste y de la auditoría para intentar bueno, minimizar los gastos hasta que tengamos cierto tamaño, ¿no? Pero ahora el TER del fondo Lier de Equities estará cerca del 1,90, 1,93 me parece que era el año pasado. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea, el TER reúne todos los gastos en los que incurre el fondo, ¿no? El gasto más importante es la comisión de gestión, pero también incluye pues, la comisión de depositaría y otros gastos bueno, pues que repercuten en el fondo. Que como está explicando Juan, a medida que el fondo va cumpliendo años y va ganando tamaño, pues es por economía de escala, pues los gastos son menores. Muy bien, exacto. Otra cosa que preguntan es sobre se han hecho un poco un lío algunos de los asistentes con esto del fondo, que ahora es un fondo, pero antes no lo era, pero que sí es nuevo. Incluso me están preguntando, ¿cómo se llama el fondo de MyInvestor que replica el fondo Lierde? No, vamos a explicarlo otra vez, porque yo creo que no me he explicado correctamente y hay alguna confusión. Este fondo no es un fondo de MyInvestor. MyInvestor es un comercializador, es un banco. Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes cientos de fondos porque tenemos arquitectura abierta, vendemos todo tipo de fondos de todo tipo de gestoras y uno de los fondos que vendemos, que comercializamos, es este, el Lier de Equities, ¿vale? Entonces no es un fondo de MyInvestor, sino que es un fondo que nosotros vendemos junto con otros muchos fondos más. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar de Lier de Equities. Lier de Equities es un fondo que tiene, como tal, tiene una historia cortita, ¿no? No sé si son 2 años o 3 años, pero la estrategia que utiliza y el gestor del fondo tienen una experiencia de 30 años. Entonces, hace 30 años, este gestor que tenemos aquí con nosotros puso en marcha una SICAV que invertía con una serie de criterios de inversión, con una estrategia que es la que nos ha estado explicando a lo largo del webinar de hoy y que ha demostrado ser muy exitosa por estas cifras que os comentábamos, ¿no? Esta rentabilidad que ha tenido, acumulada, batiendo al índice de forma sistemática, con una gestión de riesgo muy buena, etc. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el producto que él gestionaba durante todos estos 30 años era una SICAV. Yes. Ojo, una SICAV en la que se puede invertir, que no se puede invertir en ella, ¿vale? Hace años ya que esta SICAV está abierta al público y si queréis se puede invertir en ella. Pero es más sencillo, por una serie de cuestiones, invertir en un fondo de inversión que en una SICAV. De modo que hace poquito, hace 2 o 3 años, dijeron, bueno, pues vamos a hacer un fondo de inversión en el que hagamos lo mismo que estamos haciendo con nuestra SICAV para aquellos que quieran invertir en nuestra SICAV, pero a través de una carcasa, ¿no? De un recipiente que les sea más cómodo, ¿no? Que puedan encontrar con más facilidad en cualquier banco o en cualquier supermercado de fondos. Entonces crearon este fondo de inversión que es lo mismo que llevan haciendo 30 años, exactamente lo mismo, con la misma cartera, la misma estrategia, el mismo gestor y todo igual, pero con una carcasa, un recipiente que es más cómodo, que es la carcasa fondo de inversión con la que todos estamos más familiarizados y que van a poder encontrar con más facilidad, que luego traspasas de un fondo a otro si lo deseas y demás. Entonces, nosotros vendemos, como os decimos, este fondo, lo tenéis ahí en nuestra plataforma, junto con otros muchos fondos más, pero el fondo, la estrategia que hay detrás, la cartera, eso tiene una solera, por así decir, de 30 años, ¿no? O sea, el fondo en sí es reciente porque la carcasa es reciente, pero lo que hablábamos antes del mismo perro con distinto collar, o sea, al final, por lo que estáis apostando, que al final estáis apostando por un futuro, no por un pasado, no hay que invertir nunca
teniendo en cuenta de forma exclusiva rentabilidades pasadas, sino un poco el potencial que tiene de cara al futuro. Bueno, pues estáis invirtiendo en Juan, en realidad. Estáis invirtiendo no en ese fondo que tiene 2 años, sino en Juan, que tiene 30 años de experiencia batiendo al mercado. No sé si estás de acuerdo con mi resumen de las No, cosas. lo has explicado muchísimo mejor de lo que lo hubiera hecho yo, o sea que no, eso es, o sea, el tema de la SICAP, bueno, nuestra SICAP es una SICAP con 700 inversores y que no tiene ningún problema fiscal ni nada, pero a los inversores prefieren el formato fondo sobre el formato SICAP. Entonces, los que llevan toda la vida con nosotros están en la SICAP y están cómodos y ahí están y no se quieren mover, pero para nuevos inversores existe la posibilidad de entrar en el formato fondo, ¿no? También en el SICAP, pero en el SICAP tienes que ir a tu entidad financiera, comprarlo y te lo depositan en tu cartera y demás, ¿no? Te cobran gastos de custodia y, bueno, te puede resultar algo más incómodo o más. En cambio, el formato fondo, como has explicado muy bien, pues se distribuye por plataformas, entre ellas está en MyInvestor. Entonces lo puedes comprar y cuando te canses de nuestra gestión, lo traspasas a otro vehículo y ya está, ¿no? Las SICAP se pueden traspasar, pero es más laborioso. Es un proceso manual, en cambio, entre fondos es un proceso automático. Pregunta, por cierto, si hay un importe mínimo para invertir en Year de Equities. A ver, el Year de Equities, el valor liquidativo, me parece que son 12, alrededor de 12 euros. Eso sería la inversión mínima, ¿no? Yo creo que no hay mínimo, vamos. Yo creo que no puedes comprar incluso media participación si quieres, ¿no? En cambio, la SICAP sí que como son acciones, ¿vale? Cada acción vale 145 euros, entonces tendrías que comprar una acción, ¿no? Una o más, ¿no? Entonces en la SICAP sí que habría una inversión mínima de 145 euros, en el fondo no. Aquí hay una persona que trabaja en una aseguradora, no vamos a decir cuál, que le pagaron con acciones de la aseguradora y ahora pues, nos está preguntando qué es lo que debe hacer, si debe vender esas acciones o si debe mantenerlas, ¿no? Porque tiene miedo de que si las vende pues justo suba, que si las mantiene luego baje y demás. No podemos hacer recomendaciones de inversión tampoco. No podemos decirle a la gente ni en qué fondos tiene que invertir ni en qué acciones tiene que comprar. Podemos dar una noción estratégica, conceptual, teórica de educación financiera, pero no podemos hacer recomendaciones de inversión más allá de que Juan diga, oye, pues yo en mi fondo tengo estas acciones en cartera, ¿no? Lo que sí que podemos hacer a esta persona es decirle, cuando tú tienes unas acciones en cartera, siempre cabe la opción de que caigan o de que suban. O sea, nadie te puede decir, ni nosotros, ni nadie, te va a decir, manténlas que van a subir o véndelas porque van a bajar. O sea, tu concepción tiene que ser distinta a la hora de mantener esas acciones en cartera. Y de hecho es un poquito más complicado, porque tú lo que tienes que hacer es una planificación financiera de tu dinero, ¿no? Y dentro de esa planificación financiera están estas acciones. Tienes que decidir cuáles son tus metas financieras. En función de esas metas financieras, tienes que decidir qué porcentaje quieres tener en acciones, qué porcentaje quieres tener en renta fija. El porcentaje que quieras tener en acciones, tienes que decidir si lo quieres en esas acciones, por ejemplo, o ya que te pones en un fondo diversificado. O sea, a lo mejor la cuestión no es si esas acciones de esa aseguradora van a subir o van a bajar, sino que a lo mejor es más eficiente venderlas para poder coger ese dinero e invertirlo en un fondo como el de Juan o en un fondo indexado, me da igual. Porque invertir en un fondo ya te está aportando una diversificación y una gestión pues, profesional, si es el caso de un fondo de gestión activa como el de Juan, que apostarlo todo a una sola carta, como son las acciones de esa aseguradora, pues ya no te está proporcionando, ¿no? O sea, imagínate que tienes 100 euros en esas acciones. Pues es que estás dependiendo de si la aseguradora sube o baja siempre. Esos mismos 100 euros en un fondo, pues ya tienes una diversificación, ¿no? Entonces, todos estos criterios estratégicos, ¿no? Son los que tienes que tener en cuenta, más allá de si esa aseguradora va a subir en bolsa o va a bajar en bolsa en el corto plazo. Sobre todo, si no tienes una cartera que acompañe, porque si me dices, vale, pues que además de esas acciones de X, tengo una cartera de acciones de muchas otras compañías, de otros sectores distintos al sector seguros, y entonces tengo una cartera muy diversificada, muy tal, muy acorde con mi perfil de riesgo, etcétera, y
quiero hacer esta pregunta puntual. Bueno, pues ahí ya efectivamente un analista te puede decir, pues me gusta o no me gusta. Pero como sospecho que no tienes una cartera ad hoc, pues piensa si ese dinero que tienes ahí invertido está invertido con todas las ventajas de la diversificación, apostándolo a una sola carta, como son las acciones de una sola compañía, o si te rendiría más en un fondo o en varios fondos incluso, ¿no? Porque esto de la diversificación es muy importante. Hay compañías que son muy buenas, pero no merece la pena apostar por una sola compañía. Preguntan también que, bueno, por las diferencias entre los ETFs y los fondos, que cuáles son los pros y contras de unos frente a otros. Los ETFs ya sabéis que en la inmensa mayoría de los casos lo que nos permiten es invertir en índices, ¿no? O sea, nos replican el comportamiento de un índice. Digo en la inmensa mayoría de los casos porque efectivamente también hay algunos ETFs concretos, como los de JP Morgan, por ejemplo, que son ETFs de gestión activa, ¿no? Pero bueno, para no perdernos, en líneas generales, un ETF, que es un fondo cotizado, lo que nos suele proporcionar es la rentabilidad de un índice. Entonces, ¿qué pros y contras tiene versus un fondo indexado? Porque si lo comparamos con un fondo de gestión activa, ya es mezclar churros con merinas. Comparándolo con un homogéneo, ¿no? Que sería un fondo indexado, pues el fondo tiene la ventaja fiscal en el sentido de que tú puedes traspasar el dinero de un fondo a otro todas las veces que quieras sin tener que tributar por el camino, solo vas a pagar impuestos en el momento en el que reembolses. Y el ETF no. El ETF, como tú quieras cambiar de un ETF a otro, tienes que reembolsar necesariamente y pagar impuestos. Pero, a cambio, el ETF tiene una ventaja que el fondo no tiene. Es que como es un fondo cotizado, cotiza en bolsa, puedes comprarlo y venderlo a tiempo real, como si fueran acciones. De hecho, son acciones. Entonces, pues tienes una liquidez que es todavía mayor que la que te proporciona un fondo de inversión, que aún así te da liquidez diaria, ¿no? Pero bueno, el ETF, pues es verdad que tiene esa ventaja. Luego, preguntan también por el impacto en la declaración de la renta de la inversión en el largo plazo. Pues mira, me parece un matiz muy interesante porque efectivamente una de las ventajas de invertir a largo plazo es la ventaja fiscal, que además esto liga mucho con el interés compuesto, ¿no? O sea, todo lo que sea invertir a largo plazo y no ir aflorando plusvalías en el corto o medio es fiscalmente eficiente, porque cada vez que tú aflores plusvalías, con plusvalías ya sabéis que nos referimos a ganancias, ¿no? Cada vez que tú reembolses, que conviertas ese dinero que tenías invertido en efectivo que toca tu cuenta corriente, ahí ya está Hacienda esperando. O sea, el momento que el dinero toca tu cuenta corriente, Hacienda ya está así, esperando. Y en el momento en que Hacienda te cobra, ese dinero ya no es fiscalmente eficiente, porque como explicábamos antes, todo el tiempo que puedas retrasar pagarle a Hacienda es tiempo que ese dinero está trabajando para ti. Entonces, esta vertiente fiscal es muy importante que la tengamos en cuenta también. O sea, el largo plazo no solamente es beneficioso desde un punto de vista de interés compuesto, sino que es beneficioso desde el punto de vista fiscal, porque es un dinero que mientras no esté, pues no lo retiremos, no lo reembolsemos, pues no tenemos que rendir cuentas por él a Hacienda y sigue trabajando para nosotros. Nos preguntan también por fondos monetarios, Juan, que ya sé que no es tu guerra, pero bueno, nos preguntan ante un escenario de bajada de tipos si dejarán de ser atractivos los fondos monetarios. Bueno, a ver, los fondos monetarios no hay que planteárselos como una inversión en términos de rentabilidad. O sea, el fondo monetario siempre lo que va a hacer es trasladarte un poco los tipos de interés que hay en ese momento, que obviamente cuando están más arriba, pues el fondo monetario te va a dar un poquitín más y cuando esté más abajo te va a dar un poquitín menos. Pero al final el fondo monetario es una herramienta, es como un monedero. O sea, es un producto que nos lo tenemos que plantear en tanto en cuanto es el producto de menor riesgo que existe dentro del mundo de los fondos de inversión y que nos hace un poco como de depósito de efectivo, ¿no? O sea, ese dinero que necesitamos tener muy, 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 muy disponible de un día para otro, con el menor riesgo posible, pues hay que tenerlo en un monetario o en una cuenta remunerada, si lo preferís. Pero esa es la utilidad de un monetario y no hay que planteárselo en términos de rentabilidad, porque claro, en términos de rentabilidad, efectivamente, pues con un entorno de tipos bajos, o incluso cuando teníamos un entorno de tipos cero, el monetario pues no es el instrumento más rentable posible, pero siempre va a ser el instrumento de menos riesgo.
Con lo cual, concebid siempre el monetario como eso, como esa herramienta que tenéis para guardar dinero, un dinero del que sí queréis disponer en el corto plazo. Por ejemplo, antes de invertir, siempre es recomendable tener un colchón antiemergencias, ¿no? Un colchón antiimprevistos, perdón. Pues, y una vez tenéis creado ese colchón antiimprevistos, ya el resto del dinero lo podéis invertir. Bueno, pues este colchón antiimprevistos, este fondo de emergencia, sí que podéis invertirlo en fondos monetarios o en cuentas remuneradas o en depósitos a corto plazo, etcétera. Y cuando los tipos estén más altos, pues vuestro fondo monetario os dará más y cuando estén más bajos os dará menos. Pero lo importante es que estará invertido en el producto más seguro posible dentro del entorno de tipos en el que os encontréis. Preguntan también en fiscalidad, si una vez reembolsas el fondo de inversión, si el impuesto que pagas es el tipo marginal, igual que sucede con un plan de pensiones o no. No. El único producto financiero en el que tributas dentro de tu tipo marginal, de tu IRPF, es el plan de pensiones. Los fondos de inversión, al igual que el resto de las inversiones, las acciones, yo que sé, incluso la propia remuneración de las cuentas corrientes, etcétera, todo eso ya va por rentas del ahorro, que van con unos tipos completamente distintos y que además son siempre los mismos, ¿no? No dependen de vuestros ingresos salariales ni de nada por el estilo. O sea, ahí ya va, es el famoso 19% que os retiene el banco y que ya en función del porcentaje de ganancias pues vais entrando en diferentes escalas de gravamen. De todos modos, en el blog de educación financiera de MyInvestor, que os lo voy a poner aquí ahora en el chat, pues encontraréis información sobre fiscalidad y sobre muchas de las cuestiones de las que hemos estado hablando hasta ahora, con lo cual pues podréis profundizar un poquito más en algunas de las dudas que nos habéis planteado. En este mismo blog, por cierto, a partir de mañana encontraréis la grabación de este webinar, así como el audio, que muchas veces nos lo pedís también, el audio del webinar, para los que sois más de escuchar podcast y demás. Bueno, pues el audio también estará disponible en el blog, así como en las diferentes plataformas de podcast. Y bueno, por nuestra parte nada más, nos acercamos ya al filo de las 7:30 y solo nos queda agradecerle a Juan su presencia hoy. Juan Huguet de Resaire, director de inversiones y socio fundador de Augustus Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Clarisa, por la invitación y a todos los oyentes por haber estado ahí escuchando. Gracias. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya sabéis, mañana tenéis la grabación en el blog de MyInvestor y que paséis una muy buena tarde. Muy bien, gracias.